Usted está en Ginebra entre el 98 y Sí. 2003. Esos debates, Andrés, eran una pesadilla. Con decirle lo siguiente, a mí me regañan y me insultan lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Pero yo necesitaba, después de eso, invitarlos a la casa, porque después del regaño de las 3 de la tarde, yo tenía que arreglar las votaciones del jueves o del viernes. Entonces hubo un momento en que le dije, mira, para que yo no entre en depresión, hagamos todos los sábados unas rumbas bailables. Invitemos a los latinoamericanos que bailan. Camilo Reyes ha sido embajador en Washington, diplomático toda su vida y el único diplomático de carrera que ha sido canciller. Colombia tiene un problema muy serio con el narcotráfico, pero Colombia no es solo narcotráfico, ni la principal característica de Colombia es el narcotráfico. Y hay 52 millones de personas maravillosas que son los colombianos. ¿En qué consiste la dificultad para usted? Le dicen, oiga, embajador, ¿qué son esas masacres? Sí. ¿Qué son esos desplazamientos? Y usted no podía decir, no, esos son los paramilitares, eso no es el Estado, o sea, no respondo. Ahí ha habido culpas de lado y lado. Y lamento decir lo siguiente. Este episodio atemporal es traído a ustedes con el apoyo de Lewin y Wills, más de 45 años de experiencia en derecho patrimonial, tributario y corporativo. Usted en el 2017, me parece, volvió a Washington como Sí. embajador Sí. y usted había estado en el 98. Sí. Hábleme de esos primeros días en el 2017. Eso debe ser extraño, volver a la casa en la que usted había estado hace 20 años, A ver, ya en un nuevo mundo. sí, a ver, yo en el año 98 era un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de carrera y había llegado a ser ministro por una verdadera coincidencia, porque el gobierno del presidente Ernesto Samper, que venía teniendo una crisis que inició el día que se posesionó con motivo del proceso 8000, al final de su gobierno tuvo otra crisis, que fue que la canciller María Emma Mejía resuelve lanzarse en la fórmula vicepresidencial acompañando a Horacio Serpa Uribe. Entonces, quedaba la Cancillería sin canciller Mm. por los últimos 6 meses de la gestión del presidente Samper. Ahí yo creo que hubo una opinión muy importante de Rodrigo Pardo, que había sido el primer canciller del doctor Samper y que se había retirado. La canciller era María Emma Mejía. Yo creo que Rodrigo Pardo fue el que le dijo al presidente Samper, le dijo, por 6 meses de Cancillería no habrá la competencia política dentro del partido, porque eso se le vuelve un problema más en lugar de un problema menos. Mm. ¿Por qué no piensa usted en nombrar un tipo de carrera que no va a tener cuestionamientos? Porque es un tipo que, como es de carrera, pues no tiene partido político. No va a tener oposición, porque ¿quién va a decir que Reyes no sea canciller? Le van a decir que, bueno, ese es un profesional. Y por eso llegué a ser canciller y a ocuparme de las relaciones en ese momento muy complicadas, aunque a esas alturas un poco menos complicadas que al principio del gobierno. Mm. A esas alturas pudimos establecer una conversación con los Estados Unidos de América, por más de que los Estados Unidos de América ya habían desertificado a Colombia y además le habían quitado la visa al presidente de la República. Mm. Entonces, llegué a ocuparme de la relación con los Estados Unidos, pero como Como canciller. canciller. Como canciller. Ya. Yo no había vivido en los Estados Unidos antes. Cuando el presidente Santos me ofrece la embajada, que fue el último año de su gobierno, Sí. del 17 al 18, pues llegué a representar a Colombia
ante el gobierno del presidente Trump, el primer periodo del presidente Trump. Mm, Fue interesantísimo y fue muy difícil. Y fue muy difícil porque, aunque era una situación distinta a la de hoy día, ya había unas señales bien complicadas de la forma en que nos veían a nosotros. mm, Por más de que había una relación bastante fluida con el presidente Santos, una relación buena y estable, eso no quiere decir que no hubiera una actitud difícil de manejar. Entre otras cosas porque el secretario de Estado Mike Pompeo, el segundo, el primero fue Rex Tillerson, y con Rex Tillerson tuvimos una relación mucho más profesional, pero con Mike Pompeo era evidente que había algo que se salía con facilidad de los parámetros dentro de los cuales estábamos acostumbrados a manejar la relación. Y a mí me alarmó, debo de confesarlo, unas declaraciones del presidente Trump en la época en relación con México, terriblemente agresivas. Usted tal vez las se de la acuerda. campaña, las de Claro, que no, cuando no están dijo, mandando la dijo, mejor no nos gente. manda, claro, nos mandan solo narcotraficantes y delincuentes y la droga y la cosa. Y yo me acuerdo, yo tenía una buena relación con el entonces embajador de México. Me acuerdo la situación terrible en que se encontraba ese embajador, que decía yo, realmente en algún momento me dijo, pues yo a veces pienso que uno lo que tiene que hacer es tener las maletas listas e irse, porque yo cómo hago para resolver esto si es que es muy indignante. Mm. Yo siempre pensaba, pues a uno le puede suceder eso. Y unas frases o unas palabras o un discurso de descalificación en relación con la población colombiana, pues uno tiene que responderlas, pero irse también. Porque ¿cómo hace uno para mantener con dignidad esa, esa situación y esa posición? Y lo del señor Pompeo era por... ¿Usted Es cree que que él Mike tenía cierta Pompeo, idea de Colombia? no, es que Mike Pompeo venía del aparato de seguridad y la visión de una persona sobre el mundo cuando está solo centrada en la seguridad, Mm, en el tema del narcotráfico, en el tema del crimen organizado, pues distorsiona lo que es un país como Colombia. Colombia tiene un problema muy serio con el narcotráfico, pero Colombia no es solo narcotráfico, ni la principal característica de Colombia es el narcotráfico. No, Colombia tiene muchísimas otras cosas mm, muy importantes y hay 52 millones de personas maravillosas que son los colombianos, donde hay gente muy trabajadora, la gran mayoría es muy honesta, la gran mayoría, entre otras cosas, es muy madrugadora, la gran mayoría es muy alegre, sí. la gran mayoría de los colombianos son una gente interesante, inteligente, llena de talento, llena de posibilidades. Y eso es lo que seduce a los extranjeros que vienen a nuestro país, que se encuentran con una gente y con un país bellísimo, una gente bella Mm. desde el punto de vista físico y espiritual, y un país muy bello. Ahora, que tengamos un problema con el narcotráfico, sin duda, pero no puede ser ese problema el que caracterice a Mm, nuestra nación, mm. porque eso es horriblemente injusto. Me deja usted descuadernado, Camilo, porque asumí que el reto más grande había sido esos 6 meses de canciller cuando el presidente de Colombia no tenía visa para Estados Unidos, pero me dice usted que fue más complicado ser embajador 20 años después. Probablemente fue más difícil. Sin embargo, debo decirle una cosa, Andrés. El periodo más difícil de mi carrera, yo fui diplomático todo sumado durante 38 años.
El periodo más difícil de mi carrera en relación con las responsabilidades de representar a Colombia fue entre 1998 y el año 2003, que fui embajador de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra, Ok. porque las circunstancias que estaba viviendo el país eran tan difíciles y la Embajada de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra tiene una agenda altísimamente politizada. Son temas políticos todos muy delicados para Colombia, entre otras cosas porque allá se maneja la, lo que era en ese momento la Comisión de Derechos Humanos, hoy día es el Consejo, porque allá se maneja la Conferencia para el Desarme, porque allá se maneja toda la problemática del desplazamiento, el ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, se ocupa del desplazamiento interno, porque allá se manejan las relaciones con la Cruz Roja. El Comité Internacional de la Cruz Roja, que en Colombia ha tenido un rol importantísimo, entre otras cosas, porque ha tenido un rol eh, en toda la cuestión humanitaria como corresponde. El Comité Internacional de la Cruz Roja siempre acompañó, por ejemplo, la liberación de secuestrados. Claro. Las negociaciones de paz siempre de alguna manera estuvieron acompañadas por el Comité Internacional de la Cruz Roja, porque de por medio está la, la evolución del derecho internacional humanitario, que incluye en las leyes de guerra a los conflictos internos. El, el derecho internacional humanitario, que en principio son las normas que rigen los conflictos, Mm. nació después de la batalla de Solferino, por allá en 1858, que es cuando se la inventa, hace esa propuesta Henri Dunant, un ciudadano ginebrino, por cierto. Mm. Eh, Nace es porque el señor, que era un tipo que estaba haciendo negocios, quería comprar una tierra en Argelia, se va a tratar de hablar con, con Napoleón III y no lo consigue. Entonces se va detrás de él. Le dicen, él está en la guerra, ¿verdad? Una guerra que, digamos, es la primera etapa para la unificación de Italia. Entonces, este señor, Henri Dunant, que lo que quería era conseguir el permiso para comprar unas tierras en Argelia, que eran colonia francesa. Por el camino se encuentra, un día después de la batalla de Solferino, el campo de batalla de Solferino, Mm. donde había 150.000 hombres botados en un barrial, Mm. unos sin piernas, sin brazos, muchos ya muertos Mm. y muchos muriéndose. Y es tan aterradora la experiencia, que él sale de ahí y dice, hay que crear un acuerdo entre las potencias que se están enfrentando para que pueda haber un cuerpo médico que recoja Mm. a los heridos después de las batallas. Eran unas batallas básicamente a punta de bala y de bayoneta. Un Entonces horror. eran horriblemente sangrientas. Mm. Bueno, digamos que ese es el nacimiento del derecho internacional humanitario. Esa propuesta tiene éxito. El tipo se olvida de los negocios y se dedica a eso. Sí. Pero la gran evolución para nosotros que se da en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, es que los conflictos internos quedan incluidos a través de unos tratados, Claro. quedan incluidos en las normas de guerra. Entonces eso finalmente nos afecta directamente porque el conflicto interno colombiano queda sometido internacionalmente
a las normas. Era un interés del gobierno colombiano porque era muy importante que el gobierno le pudiera reclamar a los movimientos guerrilleros colombianos Sí. las violaciones del derecho internacional humanitario, es decir, todos los crímenes de lesa humanidad que la guerrilla ha cometido desde su fundación en el año 64. Estoy hablando de las FARC y el ELN, que fueron creadas en 1964. Ellos secuestran, que es un crimen de lesa humanidad. Ellos reclutan menores, que es un secuestro a menores. Mm. Es un crimen de lesa humanidad. Sobra decir que todo lo que tiene que ver con la victimización de civiles es un crimen de lesa humanidad. Entonces, para volver al tema, ¿por qué la época más difícil? Porque desde Ginebra se manejaban todos esos temas, lo que tiene que ver con la Cruz Roja, lo que tiene que ver con lo que se llamaba la Comisión de Derechos Humanos, lo que tiene que ver con el desplazamiento interno, lo que tenía que ver, por ejemplo, con la Organización Mundial de la Salud. Ahí nos iba bien, pero no bien del todo. Era muy difícil porque Colombia ha firmado todos los tratados. Colombia es firmante de más o menos 70 tratados que tienen que ver Mm. con los derechos de los ciudadanos. Y de esos 70 tratados, cada vez que se aplica alguno de los mecanismos, que son mecanismos que hacen parte del tratado mismo, para la revisión y el cumplimiento, por lo general nos va muy mal. Pero venga, Camilo, lo voy a tener ahí. Usted está en Ginebra entre el 98 y Sí, 2003. ¿En qué consiste la dificultad para usted? Le dicen, oiga, embajador, ¿qué son esas masacres? sí, ¿Qué son esos desplazamientos? sí. Y usted no podía decir, no, esos son los paramilitares, eso No, no es el Estado, o no, sea, no, no, sí, no respondo. no. Eh, O sea, ahí entramos en una discusión muy, muy interesante, pero también muy amplia. A ver, ¿qué era lo más difícil? Déjeme agregarle que los reclamos a Colombia eran porque, en la medida en que hemos firmado todo, los principales tratados de derechos humanos, todos los hemos firmado. Nosotros firmamos la Convención sobre los Derechos am, Sociales y Políticos, la Convención sobre los Derechos Económicos, Culturales, la Convención sobre los Derechos de la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención que prohíbe la tortura, etcétera, etcétera. Es una lista bien amplia de tratados internacionales, vinculantes, en el sentido de que son obligación para Colombia, en la medida en que hacemos parte de los organismos internacionales, todo el sistema al cual pertenecemos. Nosotros fuimos fundadores de las Naciones Unidas y la OEA se creó en Colombia, en Bogotá. claro. Entonces, nosotros tenemos que responderle a esos mecanismos. Digamos que lo más difícil era los reclamos porque Colombia sostenía y sostiene un discurso nacional e internacional, según el cual somos una democracia liberal occidental. Sí, Eh, pero el sistema internacional mide el desempeño de los estados teniendo en cuenta la capacidad de esos estados de proveer bienes públicos para su población, proveer seguridad, sí, garantizar derechos, proveer educación, proveer salud, obviamente proveer, digo, empecé por la seguridad de los derechos esenciales, el derecho a la vida, el derecho a la integridad, mm, el derecho a la propiedad, el derecho al desplazamiento.
Entonces, el problema que teníamos, y lamento decirlo, lo seguimos teniendo, es que a nosotros se nos descuadra muy fácilmente el discurso con la realidad. Se nos descuadra muy feo. Sí, Está pasando ahorita. sí. Es terrible, pero está pasando en una forma grave ahorita. Mm, Que el presidente de la República se va a hacer reclamos en un foro como el de las Naciones Unidas, pero ni una palabra sobre nada de lo que no se cumple aquí. sí. ¿Qué pasa con el desplazamiento? ¿Qué pasa con los asesinatos de los líderes sociales? Entonces, por eso le digo que en ese momento, y tengo muy presente esto, hay un momento en que por los índices, las estadísticas de la violencia que había en Colombia, Mm, estamos hablando de los años, pues toda la década de los 90 hasta el final del siglo fue terrible. Desde los 80 fue terrible. mm. Y ahí hay unas cifras muy contundentes, ineludibles. O sea, el número de homicidios. Colombia durante los años 90 osciló entre los 72, 73 y 80 homicidios por cada 100.000 habitantes. Ujú. Y en Japón hay 2. O sea, y uno compara inclusive con países de América Latina. Y bueno, en la Argentina había 18 y nosotros 80. Nosotros tuvimos las últimas 2 décadas del siglo pasado. Fueron en cuanto a las estadísticas de violaciones a los derechos humanos, unas estadísticas muy difíciles de explicar. Y aquí debo de agregar otra consideración, Andrés, pero usted me dice, estoy hablando mucho, No, y si me estoy va muy yendo por bien. las ramas, si lo que pasa es que no dice nada, No se preocupe. entonces yo me despido, me largo. Usted me Vamos, dice, vamos muy bien. bueno, vea, hay una cosa que es muy impresionante, que es la siguiente. Colombia exhibía unos índices tan altos en esas 2 décadas. Por un lado, de homicidios. Por el otro lado, había otras expresiones delincuenciales muy alarmantes. El secuestro. Son años en los cuales Colombia pasaba fácilmente de 3.000 secuestros al año. Tremendo. Es tremendo. O sea, cuando uno piensa lo que está pasando hoy día, yo creo que hoy día, no he revisado esa última cifra, pero digamos, debemos de estar en 200, 220 secuestros al año ahorita. Un décimo, Llegamos a menos de un tener, décimo. exacto, llegamos a tener años de más de 3.000, y eso los reportados. Claro. Usted sabe muy bien que en el caso del secuestro y durante un periodo muy largo, la gente se asustaba tanto que decían nada. Yo Pues, no digo ni mu y la, yo pago. la primera llamada siempre es Pues no le vaya a decir a la no le policía. vaya a decir a la policía. Entonces, había otro aspecto de esos años tan difíciles en Ginebra, que es que esa embajada se ocupa de las relaciones con la OIT, Ok, la Organización Internacional del Trabajo. sí. La Organización Internacional del Trabajo es una organización muy fuerte, muy presente en muchas partes del mundo, entre otras cosas, porque tiene una historia de enorme trascendencia. Es que la OIT es anterior a las Naciones Unidas y anterior a la Sociedad de las Naciones. La OIT se creó en 1919, Mm, la Sociedad de las Naciones en 1921. Y la OIT de alguna manera es el resultado de la revolución industrial. Y de alguna manera es el resultado de la Revolución Mexicana
y de la revolución bolchevique. Por eso aparece en 1919. Para nosotros, la OIT es un foro dificilísimo, porque hemos tenido dos características muy complejas. Primero, un bajísimo porcentaje de trabajadores sindicalizados. Por más pues del muy conocido esfuerzo que hizo la Revolución en Marcha de Alfonso López Pumarejo, y esfuerzos que después se hicieron, bueno, aquí el sindicalismo se volvió un problema muy serio y ha habido mucha violencia Contra los sindicatos. contra los sindicatos. Bueno, acuérdese usted del asesinato de José Raquel Mercado. Y José Raquel Mercado era, oiga esto, era un líder sindicalista Ujú. negro de Buenaventura, pero sindicalista conservador. Y el M-19 lo detiene y lo mata. Estoy trayendo al caso de ese asesinato porque es muy paradójico. Es muy paradójico. Pero cuando yo me recuerdo los tiempos en Ginebra, pues había unos problemas, por ejemplo, en los sindicatos de las bananeras, Claro, muy complicados y con mucha violencia de por medio. claro. Esos debates, Andrés, eran una pesadilla. Con decirle lo siguiente, déjemelo terminar Sí, así, sí. con decirle lo siguiente. Nosotros estuvimos con mi señora esposa y con mis hijos en la Embajada de Colombia en Ginebra durante casi 6 años, 5 años largos. Al rato de estar allá, yo le dije a Gloria, mira, aquí la única forma de impedir que a mí me entre una depresión, porque a mí me regañan y me insultan lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Los embajadores, oiga, el embajador de Estados Unidos, el de Suecia, el de Holanda, el de los países, bueno, o sea, el de Bélgica era terrible. Pero yo necesitaba, después de eso, invitarlos a la casa, porque después del regaño de las 3 de la tarde o de las 12 del día, yo tenía que arreglar las votaciones del jueves o del viernes. Y yo necesitaba esos mismos votos. Entonces hubo un momento en que le dije, mira, para que yo no entre en depresión, hagamos todos los sábados unas rumbas bailables. Invitemos, invitemos a los latinoamericanos que bailan. En Ginebra, ningún suizo baila, o sea, eso no. Pero yo le dije, pero no puede conseguir a unos ecuatorianos, a unos peruanos, a unos amigos colombianos que tuvimos había una gente, porque esa es una burocracia muy grande. Hay 50.000 funcionarios internacionales en la ciudad de Ginebra. Tremendo. Y ahí había de todo. Entonces yo dije, no, pues invitemos a los africanos que bailen con uno. Pero alguien que baile y que tome vino. Y así lo hicimos, tuvimos un éxito maravilloso. Las fiestas se volvieron, porque además muchos de los otros países les pasaba algo similar, pero no tan retador como lo que le pasó a Colombia. Solo un último concepto. Sí, Es la época en la cual se acuña para Colombia el apodo del Estado fallido. claro. Es Es que, decir, es un Estado que existe por razones burocráticas, esa es la explicación, pero no provee de bienes públicos a su población. pero entonces sí le entiendo, Camilo. Su labor no era cambiar la imagen que los embajadores ante la ONU allá tenían respecto de Colombia, sino lograr unas votaciones para evitar o para lograr qué. No, a ver, yo creo que había dos líneas que eran claras.
La primera era evitar las, los riesgos de las condenas al Estado colombiano, Ya, porque a las condenas se llega por lo general por votación. ok. La condena es una forma de decirlo en español, pero hay muchas formas en el sistema internacional para descalificar la legitimidad de un Estado. Mm, Y eso tiene consecuencias en muchos aspectos, entre otras, una muy grave para un país como Colombia y especialmente en ese momento, que es que las múltiples descalificaciones recortan o anulan la cooperación internacional. Y Colombia necesita la cooperación internacional y en esa época sí que la necesitaba. eh, No solo la cooperación política, la capacidad de concertación, sino la cooperación financiera claro. para muchos programas que dependían de el comportamiento y la visión y la comprensión de la comunidad internacional de lo que estaba pasando en Colombia. Mm, Entonces, lo primero que tú quieres hacer es evitar más condenas, ya, porque las consecuencias de las condenas, por lo general, y esto sirve para hacer una comparación con la desertificación, la consecuencia de las condenas, por lo general, es que afecta a la parte sana del país. mm, No son eficientes para luchar contra el crimen, o contra la corrupción, o contra el narcotráfico, o contra las bandas de tráfico de personas, o de servicios sexuales de menores. No, desafortunadamente, cuando la descalificación le llega al país como tal, lo que afecta es la parte sana del país. Afecta las exportaciones del país, afecta los proyectos humanitarios para el país, afectan los apoyos para los territorios. O sea, lo que se afecta es lo sano. El crimen organizado sigue funcionando y por lo general sigue funcionando con más comodidad y más posibilidades si el país se ve aislado. claro. Hay algo muy negativo en eso Sí. y muy paradójico, pero es así. Y esa era la primera línea. Entonces, O evitar sea, las condenas. lo primero era evitar las condenas Sí. y lo segundo, que se volvió una línea muy fuerte en el caso de Colombia, fue explicar ante la comunidad internacional Sí. la naturaleza del conflicto interno Mm, colombiano. Porque a partir de los años 70, a Colombia le sucede algo que nos afectó y nos afecta hasta hoy, que es que a la violencia generada por la insurrección política, la guerrilla, que digamos que arranca en 1964 o por ahí. O sea, eso no tiene fechas, eso no es como un bautismo, pero son procesos que se identifican en esos años. Eh, a eso se le suma eh, 10 años después, a partir de más o menos 1972, 73, el narcotráfico. Y es la suma de ambas cosas lo que pone a Colombia contra la pared. Primero, el país se hace a la idea de que se pueden tratar por separado. Eventualmente se hace muy claro que la guerrilla empieza a aprovecharse de la existencia del narcotráfico. Primero les ponen impuestos y claro. después entra en el negocio. Sí. Y ahorita están totalmente en el negocio. Pero es la suma de esas dos realidades la que es muy importante que se logre explicar para que la comunidad internacional tome
unas decisiones que apoyen la parte sana de la economía Ujú. y apoyen las instituciones democráticas colombianas sin caer en la trampa a la que me referí antes, que las sanciones lo que hacían era sancionar lo que menos se debía sancionar. Cuando, por decir cualquier cosa, el embajador de Estados Unidos allá en Ginebra está echándose el discurso sentado en en ese auditorio y dice, señor embajador Camilo Reyes, su país tiene estas Ujú, cifras de homicidio, estas cifras de secuestro. Nos acaban de decir que ha habido una ujú, masacre en tal pueblo en el que han matado a 30 campesinos. Que, señor Reyes, su país es un desastre, no sé ujú. qué. Luego usted se traga Sapo. ese sapo y le dice, señor John, lo invito a la casa a almorzar, que hoy va a haber un plato típico. Hábleme más de eso. Es una comprensión acaso de que yo tengo ese rol y tengo que dar ese discurso, pero hay otras maneras de comunicarnos y de ver qué es lo que tenemos que hacer. Sí, Cuénteme más o de eso. sea, yo realmente creo que hay que hacer las dos cosas. Lo primero es que usted tiene que ser capaz de responder a las afirmaciones del embajador en el discurso suyo. Ujú, Y usted tiene entonces que tener muy buena comunicación con la institucionalidad colombiana, no solo con la Cancillería. Todo eso es previsible. Cuando hay un manejo profesional, usted lo puede hacer. Entonces, uno sabe cuáles son las líneas y las vulnerabilidades del país y uno debe de poder obtener de la Cancillería y de otras agencias del Estado, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa, de las diferentes agencias y de la Cancillería, muy importante, cifras y explicaciones, claro. de tal manera que va a ser importantísimo que a ese embajador usted le pueda dar una respuesta, ojalá en ese mismo escenario. Entonces sí se necesita un ejercicio profesional Mm, que construya una estructura de explicaciones, argumentos y cifras confiables. Y quiero referirme a las cifras. Lo de las cifras es una pesadilla en todos lados, pero hay que tenerlas, hay que tenerlas. Entonces, esa es la primera etapa que no es nada fácil. mm, Es tener listos los argumentos, sí, porque si uno le está haciendo seguimiento al debate y a la agenda del organismo que sea, la Comisión de Derechos Humanos o el Consejo de Derechos Humanos o la Asamblea dedicada al problema de las drogas o lo que sea. Uno tiene que tener unas explicaciones, unos argumentos, datos serios. Es muy difícil y es muy grave decirle mentiras a la comunidad internacional porque la comunidad internacional está divinamente informada. Entonces, hay que tener eso. Eso no quiere decir para nada que un buen discurso de respuesta lo deje a usted tranquilo. claro. Usted tiene que además tratar en la justa medida en que usted está representando a Colombia y hay que mantener con altura y dignidad el nombre del país, Mm, tratar de mantener una relación que debe de ser profesional con esos voceros, yo, independientemente de que sean embajadores o no, voceros de los otros países. Es muy importante, en eso es muy importante esos dos aspectos de la diplomacia y tratar de identificar
¿Dónde puede estar el interés del otro país? El interés del otro país y cómo se maneja frente al interés nacional colombiano. ¿Me puede dar un ejemplo de eso? A ver, Si recuerda algo de ese momento, es que me causa mucha curiosidad esos almuerzos en su casa. no, eso sí, muchísimo, sí. Cómo ocurrían esas conversaciones? Que era un almuerzo bueno en el balance final. Sí, sí. A ver, un almuerzo bueno, sí, tengo varios ejemplos, pero le voy a dar dos. Eh, uno fue, unos, porque fueron varios ejercicios. Hay un momento muy grave en esta situación. Volvemos al gobierno del presidente Samper. Yo era viceministro de Rodrigo Pardo. Rodrigo fue el primer canciller del presidente Samper. Rodrigo me había llamado, yo había sido llamado por él para ser su viceministro. Yo le dije inmediatamente que sí, era un tipo extraordinario. Era un gran diplomático y un conocedor agudo eh, de la realidad colombiana y del ámbito internacional. Muy estudioso, muy serio y sobre todo muy sereno. Era una delicia Rodrigo Pardo para trabajar con él porque era un tipo que no sobreactuaba nunca y no se asustaba tampoco. Era muy sereno, muy objetivo. Mm. Bueno, entonces nosotros vemos que hay un riesgo, la Cancillería ve, el canciller ve, que hay un riesgo serio de que las peores descalificaciones y los peores recursos de la Comisión de Derechos Humanos se nos aplicaran, porque las cifras eran horribles. En homicidios, en secuestros, en reclutamiento, bueno. Y muchas de esas cifras, había algunas que eran responsabilidad del Estado, porque ya se había asomado el problema paramilitar. Pero muchas de esas cifras eran el resultado del accionar ya relacionado entre él, por un lado, de la guerrilla, una guerrilla fuertísima, las FARC tenían más de 20.000 hombres, y por el otro lado, el narcotráfico. Ya el narcotráfico pues había cometido eh, muchas barbaridades. Ya habían matado a, a Rodrigo Lara, ya habían matado al doctor Luis Carlos Galán. Bueno, entonces, ante la amenaza de que llegaban las peores sanciones de la comunidad internacional, y voy a abrir un paréntesis para hablar de una que nos pareció a todos novedosa y muy arriesgada, es que hay un momento en que hay unos sindicatos que dicen que no van a mover la carga colombiana, unos sindicatos internacionales que amenazaron con dejar de tocar la carga colombiana, nuestras exportaciones e importaciones. Wow, O sea, eso es una amenaza mayúscula. brava. Entonces Rodrigo Pardo dice, hagámosle una propuesta al sistema internacional. Digámosle al sistema internacional que en lugar de amenazarnos más con más sanciones, que castigan, repito el argumento, la parte sana de la economía, que armemos un programa de cooperación internacional en derechos humanos, que abran la Oficina de Derechos Humanos en Colombia. Propongámosle eso al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que es el brazo ejecutivo del sistema. El sistema tiene la Asamblea General de las Naciones Unidas, que elige, en ese momento era la Comisión de Derechos Humanos, elige un grupo
creo que en ese momento eran 53 países mm, de los 193, 94 que había en ese momento, que hay. Y esos países son los que toman las decisiones y se expresa políticamente sobre todo, pero son los que hablan en nombre de la comunidad internacional. Entonces Rodrigo Pardo dice, digámosle al alto comisionado para los derechos humanos que diseñemos entre los dos un programa para que la comunidad internacional nos coopere para superar la situación en que estamos, mm, pero que nos den un periodo de tiempo para respirar, mm, porque darnos más palo no nos sirve, nos va a acabar, entre otras cosas, la estructura democrática, que aunque con debilidades y defectos sobrevive, es lo que tenemos. claro. Entonces, yo fui comisionado para negociar ese acuerdo y me fui para Ginebra, esto antes de que viviera allá. Esto 95. fue el acuerdo se firmó en el 96, o sea, 2 años antes de que me fuera de embajador allá. Hicimos una negociación con el alto comisionado para crear la oficina del alto comisionado para los derechos humanos en Colombia. mm, Acordamos las funciones, acordamos la naturaleza. Es más, esa negociación fue exitosa porque no solo se creó la oficina, sino que la pagaban otros países. Nombraron los expertos mm, y se creó la oficina. La contraprestación de una decisión que era muy generosa, porque no cualquier país le abre las puertas a la comunidad internacional para que hicieran el trabajo que hacía y hace esa oficina. Pero ve, Andrés, la cosa fue así. Eh, nosotros llegamos y dijimos, hagamos una cosa. Ustedes abren una oficina para los derechos humanos cuya principal función es cooperar para que Colombia supere la circunstancia que enfrenta en derechos humanos hoy. Hay que bajar las cifras de homicidios, de secuestros, de reclutamiento, etcétera, etcétera, de violencia sexual. Hay que bajar eso como sea. Ayúdenos ustedes y mientras tanto, Colombia, por acuerdo con ustedes, queda por fuera de la agenda de sanciones. Muy bien, se logró hacer. mm, No solo se logró hacer, sino que los países a los cuales recurrimos, los principales países desarrollados, muy importante, los Estados Unidos, Alemania, España, Holanda, Suecia, Noruega, Francia, mm, todos ellos se sumaron, sino que dijeron no solo lo hacemos, sino que les pagamos la oficina. Nosotros ponemos los expertos. Y las funciones eran estas. Ojo a las funciones. Cooperar con todas las ramas del Estado, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las agencias de control y la sociedad civil, para bajar los índices de violaciones de los derechos humanos. Primero. Segundo, la Oficina de Derechos Humanos en Colombia hará un diagnóstico anual de lo que está pasando, basándose en una información que viene del Estado, obviamente, pero también de las ONGs, de la sociedad civil. ¿Qué está pasando con la tortura en Colombia? Entonces, cogemos los tratados que Colombia ha firmado, vemos los compromisos y hacemos un diagnóstico de qué está pasando en Colombia. mm, Ahora, ese diagnóstico lo produce la oficina una vez al año
Y ese diagnóstico se pone en conocimiento del Poder Ejecutivo colombiano, del Legislativo, del Judicial, se pone en conocimiento de la sociedad colombiana y se pone en conocimiento de la comunidad internacional a través de lo que era la Comisión de Derechos Humanos. O sea, en una sesión una vez al año, el alto comisionado va a decir, en Colombia está pasando esto. Mm. Segunda parte. Entonces, la primera parte, cooperar. La segunda parte, diagnosticar e informar. Diagnosticar e informar a la comunidad internacional y a la nacional. Tercera parte, nosotros queremos poder recibir quejas. Para poder armar es no para actuar sobre las quejas. Sobre las quejas tiene que actuar el Estado soberano colombiano, Mm. el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Procuraduría, la Contraloría, todas las IAS que tienen que ver con la defensa de los derechos de los colombianos. Pero nosotros queremos, si alguien tiene una queja, puede mandarla a la oficina. Nosotros dijimos que sí, pueden recibir quejas. Y finalmente, después del diagnóstico, después de recibir quejas, después de armar los programas de cooperación con las ramas del poder y con la sociedad civil, queremos nosotros poder hacer recomendaciones. Le dimos muy bien, ustedes nos hacen recomendaciones. Sí. Muy bien. Todo eso se hizo. ¿Por cuánto tiempo? En ese momento dijimos 17 meses. Ujú. Eso se firmó, lo firmó María Emma Mejía, el acuerdo. Sí. 1996. Estamos en el 2025 y todavía está la oficina funcionando. Y empezó con 6 expertos y hoy ya tiene más de 150. Usted, Camilo, me está hablando como estadista. No. Y yo insisto en preguntarle por cosas un poco más mundanas, Sí, quizás sí. ese lado de la diplomacia que es más memorable para la gente, que es cuando se hizo esa operación de mandarle flores colombianas a todos los embajados, a todos los congresistas de Estados Unidos, Sí, ese tipo de cosas, ¿no? sí, Yo le estoy preguntando usted por los almuerzos sí, y qué pasó cuando pasaron los patacones. sí. Eh, ¿No tiene acaso más peso en el balance final la simpatía entre personas en Pesa, este tipo pesa, de asuntos? pesa. Yo me enredé en lo otro. Me voy por las ramas por eso, porque bueno, fue muy importante. No, es muy interesante, No, es muy pero, interesante, pero pero claro, mire, el ejercicio de la diplomacia, sin duda alguna, tiene que ver, por lo menos en un 50%, en la capacidad de construir relaciones personales. Eso hace una diferencia enorme. Hace una diferencia enorme. Em, Le voy a dar un ejemplo. En todo esto, pues la consecución de los votos era definitivo. Mientras tanto, uno necesitaba que un país importante, dependiendo del foro, yo trabajé mucho en el tema del desarme, por razones distintas, en desarme de armas pequeñas y ligeras, pero también en el rol de América Latina y Colombia como país latinoamericano del TNP, del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, hoy día más que pertinente. El TNP es una especie de antigüedad china que se logró construir milagrosamente en 1968, entró en vigencia en 1970 y por lo menos para América Latina ha sido definitivo, porque fue gracias a ese tratado que impedimos que las dictaduras brasilera y argentina construyeran bombas atómicas. claro. Bueno, pero lo que le quiero decir es esto. Yo me acuerdo que en un cierto momento yo me di cuenta de que uno tenía 2 votos para lograr 3 o 4 cosas que se necesitaban. Y a mí la Cancillería me decían, ve, hay que hacer esta. Bueno, y yo me di cuenta que yo podía lograr los votos del Grupo Latinoamericano y del Caribe, del GRULAC.
que por lo menos una buena cantidad de esos votos yo los podía lograr. Entre otras cosas, me servía las fiestas de los sábados. Claro. Y entonces yo llamaba pues al señor embajador de Venezuela de la época y al embajador de Costa Rica. Todos venían a la casa, le decía, ayúdeme en eso. Y había unos que decían, le tengo que preguntar a la Cancillería, y había otros que tenían autonomía. Yo voto eso y tranquilo, Reyes, que yo le ayudo. Y mientras tanto poníamos a Celia Cruz. Pero vean, hay un momento en que hicimos las cuentas allá con el equipo. Y esa vaina no. Entonces, a mí, yo me di cuenta de que si yo conseguía los votos de los países islámicos, quedaba sobrado. Y la conferencia islámica la dirigía, era el presidente de la conferencia islámica, un gran embajador, está todavía embajador, tipo brillante, de Pakistán. Eh, y dije, yo me tengo que hacer amigo de ese tipo. O sea, yo tengo que poder pedirle una cita Mm. a un embajador que en realidad, pues con nosotros, un embajador de Pakistán, ah, y echarle el cuento, decirle que me ayude. No era fácil tampoco invitarlo a bailar. Pero, mire, en mi embajada había una estupenda cocinera que era chilena, que se llamaba Rosalía. Y Rosalía hacía, me dieron esta vaina, esto no sirve. A ver, Rosalía hacía un cordero en salsa de menta, que era espléndido. Entonces yo me acuerdo que nos pusimos de acuerdo con mi señora y vamos a invitar a este tipo. Y le damos un cordero que haga Rosalía. E invitemos otros embajadores de la región, todos islámicos. No Sí. invitamos a ningún latino. Todo obviamente va a ser pues una cena en inglés. Yo traté de averiguar cómo era el tipo llegó para concluir el cuento. Hicimos una estupenda relación, una estupenda amistad. Se llama, porque el otro día lo oí, se llama Munir Akram. Y Munir me ayudó en momentos definitivos Mm. para lograr todo el sistema de cooperación con el alto comisionado, que necesitaba los apoyos y en un sistema de concertación en la OIT. En ambas cosas, Munir fue definitivo. Y eso era en desarrollo de lo que ahora se llama con desprecio, que a mí me parece que es una equivocación brutal, de lo que ahora se llama small talk. Era saliéndose de la agenda solo de los intereses de los estados. Mm. Era hablando de deporte, era hablando de música, era hablando de literatura, era tratando de generar esa interconexión entre la vida de dos familias. Él era casado con una americana. O yo no sé, porque después ellos tuvieron ahí una tragedia personal de la cual no quiero hablar, digo, en la familia de él. Pero el hecho es que la diplomacia sí tiene esa parte a la que usted se refiere. Entonces, yo todavía adoro a Rosalía, La la cocinera chilena. cocinera que hacía ese cordero en salsa de menta. Era insuperable, era insuperable. Y la capacidad de mantener una conversación de eso que hoy día desprecian y que yo creo que es valiosísimo, que se llama small talk, Sí. teniendo en cuenta las sensibilidades del otro. Pero esa es la puerta que le permite a uno un día pedirle una cita al embajador, ahí sí a las 9 de la mañana en la oficina, Mm. y decirle, embajador,
¿Cómo están? Después de que el tipo le agradece el cordero, usted le dice, vea, embajador, yo necesito su voto. Perdóname, y ya no es embajador, le puedes decir el nombre propio. Y eso Mm. muchísimas veces hace la gran diferencia. Hace la gran diferencia. Entonces, entre otras cosas, esta parte de nuestra conversación me sirve para decir, por eso los estados gastan en tener una buena casa como embajada. Claro. Por eso los estados gastan en que sea agradable llegar a la casa del embajador de Colombia, porque la diplomacia es una combinación de ambas cosas. No solo el conocimiento de los intereses y de las realidades de cada uno de los países, Hospitalidad. sino es la hospitalidad, es la capacidad de entender al otro, es la capacidad de establecer una conversación con el otro. Y es muy importante en esa conversación que el otro vaya teniendo señales de cómo es su cultura, de cómo es tu país, de cómo es tu realidad. Mm. Ah, no, eso hace una diferencia enorme. Mira, hablando de las flores, Colombia tuvo como embajador ante las Naciones Unidas hace mucho tiempo al papá de Enrique Peñalosa, a Enrique Peñalosa Camargo. Sí. A mí no se me olvidará que Enrique Peñalosa era un tipo muy disciplinado en la cuestión de las relaciones personales. Y tenía una lista y le mandaba flores en los cumpleaños a las señoras de los embajadores acreditados de los países amigos. Ah, no. Ah, no, eso, la embajada inmediatamente Mm. se multiplica. Claro. Porque en muchos países, es obvio, y en muchos hogares, ¿a quién se invita a la casa? Pues la que diga la señora. Cuando la señora dice que no, eso es muy difícil invitar a un enemigo o un amigo. ¿Sí o no? Sí, claro. Entonces, claro que sí, claro que hay una parte en lo que era no solo las atenciones, digamos, un poco más formales, pero las atenciones informales hacen toda la diferencia. Tenía la práctica Enrique Peñalosa Camargo de que siempre que conocía a alguien le preguntaba el nombre Sí, y le volvía a preguntar el nombre 2 sí, veces. Esa era la práctica. sí. Fue muy buen diplomático. O sea, yo me acuerdo que entre otras cosas, Enrique Peñalosa fue embajador ya del presidente Barco. Em, Pero bueno, por ejemplo, en el posicionamiento de Colombia y en la utilización del espacio que le representó a Colombia haber ingresado al movimiento no alineado, no, pues Enrique Peñalosa hacía milagros, Mm. porque era capaz de recoger la relación con un país como Sudáfrica o un país lejano con los cuales no habíamos tenido, era capaz de montar todo un sistema con Kenia, con países asiáticos donde materialmente no habíamos estado, con Indonesia, con Malasia. Enrique Peñalosa fue capaz de recoger ese capital, que es un capital político, para bien del país. Pero eso pasa por lo que estamos hablando. Sí. Les había contado que una de las mejores decisiones que tomó mi yo del pasado fue empezar a ahorrar y que lo logré no con fuerza de voluntad, sino con un débito automático que Scandia hacía a mi cuenta de ahorros. Todos los meses se reservaba un dinero que iba a mi portafolio de Scandia y yo tenía un perfil de riesgo que era moderado y de esa manera el dinero se invertía acorde a mi perfil inversionista. Pues una cosa que me encanta de Scandia es que uno puede ser más activo si así lo quiere con sus inversiones. Entonces, por ejemplo, hace poco decidí invertir un pedazo de ese portafolio en Bitcoin,
que nunca he terminado de entender bien, pero me ha parecido interesante, y también en acciones en mercados emergentes. No crean que yo soy un gurú de las inversiones. Esto, por supuesto, no es consejo de inversión, pero simplemente contarles que una de las cosas que me gusta de Scandia es eso. Uno puede ya ser un inversionista pasivo y dejar que ese patrimonio vaya creciendo y acumulándose, o puede tomar unas decisiones un poco más deliberadas. Todo eso se puede con Scandia, patrocinador de este episodio, a quien le agradecemos por el apoyo a Temporal, y a ustedes escuchando los invito a que vayan a scandia.com y empiecen ya a invertir, que pues nunca es tarde y nunca es demasiado temprano. Gracias y sigan con el episodio. Antes de empezar a grabar, usted me dijo que cuando vio el libro de Barco me dijo que usted había sido testigo de la valentía de ese Sí, hombre y de otros rasgos también de su sí, personalidad. Todo esto para que conste que no soy yo nuevamente el que pone el tema de sí, barco, porque ya mi audiencia está sí, hasta aquí de que yo insista con el barquismo. sí. Em, pero cuénteme de eso. Usted entonces era secretario privado del Sí, a canciller. mí, a ver, yo era secretario privado, a mí me nombró secretario privado el canciller Julio Londoño Julio Londoño. Paredes, que fue el único canciller que tuvo Virgilio Barco. Fue el canciller de Virgilio Barco los 4 años de ese gobierno. Yo fui durante los primeros dos secretario privado del canciller Londoño. Después me nombró secretario general de la Cancillería en los segundos 2 años, que tenía unas funciones más administrativas. eh, eh, y terminado el gobierno del presidente Barco, cuando llega a la presidencia el presidente César Gaviria, yo fui entonces secretario general durante el primer año del primer canciller de César Gaviria, que fue Luis Fernando Jaramillo Correa, que en paz descanse. Em, pero yo quisiera, en relación con Barco, decir lo siguiente. Primero que todo, es muy interesante ver que el nombramiento de Julio Londoño fue una novedad, y eso lo describe muy bien Villar Borda en el libro sobre Barco. El nombramiento de Londoño fue una novedad porque Julio, eh, en el momento que lo nombran canciller, venía de manejar la oficina de fronteras en el Ministerio de Relaciones Exteriores, era un oficial del ejército, en ese momento era coronel, Mm. eh, Hijo de militar también, ¿no? hijo de militar, hijo del general Julio Londoño Londoño, también un conocedor muy profundo y de los pocos autores realmente sobre geopolítica caribeña y latinoamericana. Sí. Y hago énfasis en el término geopolítica porque los libros del general Londoño Londoño enseñan mucho sobre las relaciones entre la geografía y la política. Mm. Em, pero digamos que era una novedad, porque estamos acostumbrados a que los cancilleres de Colombia eran miembros de la aristocracia social y económica del país, de diferentes regiones o de Bogotá. Eh, la prueba es que pues, los cancilleres del presidente Belisario Betancur fueron Rodrigo Llorea Caicedo y Augusto Ramírez Ocampo, ambos políticos, pero ambos también Claro. pertenecientes a la aristocracia de diferentes regiones del país. Eh, eh, bueno, y otro tanto se podría decir de los cancilleres que tuvo el presidente Turbay, que fueron Diego Uribe Vargas y Carlos Lemos Simons. Y antes de eso, pues estuvo unos meses Indalecio Oliano Aguirre, que venía de ser el canciller de López Miquelsen, pero que lo dejaron mientras fue elegido presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Pero bueno, lo que quiero decir es esto, rápidamente. El presidente Barco tuvo que enfrentar dos realidades y la relación entre ellas, muy difíciles de comprender y de gestionar. Por un lado, el fin de la Guerra Fría, que fue una transformación del escenario internacional Mm, muy radical. O sea, la Guerra Fría empieza a terminarse en 1989 mm, y la desaparición de la Guerra Fría con la desaparición de la Unión Soviética se concluye en 1991. Al presidente Barco le corresponde no solo entender lo que estaba pasando por fuera, sino tratar de comprender eso, cómo se gestionaba, cómo se tramitaba frente a lo que estaba pasando en Colombia. mm. Hay que, hay que tener presente, entre otras cosas, según el libro de Elvira Samper, em, ¿El de 1989, de, dice usted? el de 1989. Ese año es un año de una violencia y es un año, para llamarlo de alguna manera, es un año pico en la lucha contra el narcotráfico, Mm, en la criminalidad y la relación con el problema de la insurgencia política. sí. Entonces, son dos realidades que este señor se ve obligado a enfrentar. Y él implementa una política exterior, no se deja mosquear, implementa una política exterior, ¿Cómo así no se deja mosquear? no se deja mover por una fuerza muy grande que venía de la idea de que la forma para capotear esa circunstancia era volver a pegar a Colombia a los Estados Unidos. Ah, Yo creo que el presidente Barco, igual que lo que le tocó a muchos presidentes, tuvieron que escoger entre esas dos doctrinas entre las que Colombia se ha movido. El res Pichepolum, que es de Marco Fidel Suárez, que es miremos siempre al norte, miremos siempre a los Estados Unidos. Nunca perdamos como guía la amistad incondicional con los Estados Unidos. Esa es la propuesta de Marco Fidel Suárez después de que Colombia queda humillada y cercenada porque los Estados Unidos le quitan Panamá. En ese momento, acuérdense que Panamá se independiza en el 1903, pero que viene ese periodo de frustración, dolor, confusión, que va desde 1903 hasta 1914, en que se firma el tratado Urrutia-Thompson, que es el tratado con el cual Colombia dice, ¿sabe qué? Yo le recibo 25 millones de dólares y olvidémonos. Y volvemos a ser amigos. A mí se me olvidan los cuernos que me puso usted que era, ¿no? Sí. Y se hace la bobita. sí. Se hace la bobita y le perdona no solo los cuernos, sino haber perdido la, la pierna derecha de la rodilla para abajo, o sea, Panamá. Sí. Entonces, hay dos doctrinas que marcan la ruta de Colombia y ahí estamos todavía. O respice polum, estamos al lado de los americanos, Sí. o respice similia, que se la inventa como contrapropuesta el presidente Carlos Díaz Restrepo, que dice, no, hay la posibilidad de darle un espacio muy importante a países similares a Colombia, Ah, a tener una relación muy buena con la región, a tener muy buena relación con Brasil, la India, a tener relación en ese momento con los países comunistas. mm, Y entonces se relanzan relaciones con Checoslovaquia, Hungría, Bulgaria, Rumania, y empezamos a vender café en toda Europa y no solo en los Estados Unidos, y a la Europa comunista y no solo los Estados Unidos. Eso desemboca en que llegamos a los no alineados y nos reciben.
Entonces, esos dos extremos han marcado la política exterior colombiana. Y entonces a Barco le decían, respiche. Y entonces Barco dice, no, a pesar de la presión que venía del narcotráfico, a pesar de los embrollos con los gringos, dice, no, vamos a hacer respiches, Emilia. Nosotros vamos a mantener una cierta relación con los Estados Unidos, pero una distancia con los Estados Unidos. Oye, qué interesante porque vea que yo entrevisté al presidente Gaviria y le pregunté por el presidente Barco y me dice, lo más importante para entender a Barco es que era el que mejor conocía a Estados Unidos, quizás el más cercano a Estados Unidos. Entonces me causa curiosidad. Es probable que fuera el que mejor los conocía. Ujú. Pero yo le puedo asegurar porque lo viví. Por ejemplo, en el tema de las extradiciones, Barco fue, por más de que había el tratado de extradición con los Estados Unidos, pero Barco fue valientísimo. Y quiero en ese sentido referirme a un episodio puntual del cual fui testigo. Si no hubiera sido porque estaba ahí. Mm. Mire, en 1987 hay un juez caleño que, que deja libre a uno de los ocho. Creo que era José Luis, pero ahí excúsame si me equivoco el nombre. Lo deja libre y estaba pedido en extradición por los Estados Unidos. Los Estados Unidos envían barcos al Caribe colombiano con la amenaza, eso al país se le ha olvidado, con la amenaza de bloquear a Colombia. 1987. A raíz de la decisión de un juez A caleño. raíz de la decisión de un juez de haber dejado libre a un tipo solicitado en extradición por el tema de la droga. Ja. Ahora, piense usted también esto. 1987, presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan. Sí. Ronald Reagan fue presidente del 81 a 89. 8 años. Esta está en el segundo periodo. Y Ronald Reagan es el que empuja la aprobación de las leyes en 1986 y 1988 que convierten el problema de las drogas en un asunto de interés de seguridad nacional. Todo eso transforma todo, Mm. porque entre otras cosas se militariza la lucha contra la droga. Entonces Ronald Reagan manda los destroyers a bloquear a Colombia por la decisión probablemente corrupta de un juez de dejar libre al señor Ochoa, que estaba pedido en extradición. Hay que ver cómo se plantó el presidente y cómo se plantó el canciller Londoño. Y le juro que no estoy diciendo esto por lagarto. Se convocó a la OEA a una reunión extraordinaria del Consejo de la OEA y se empezó a pelear voto por voto para reclamarle a los Estados Unidos a través de la OEA el retiro de los barcos y la equivocación en la decisión. Para contarle una historia que tiene muchas ramas. Se aprobó una resolución en la OEA en la cual se logra un consenso entre Colombia y los Estados Unidos retiran los barcos, los Estados Unidos retiran los barcos y se encuentra el lenguaje para evitar una solicitud de los Estados Unidos de que se condenara a Colombia por la decisión del juez. Y se retoma la cooperación con los Estados Unidos. Es que cuando uno piensa
en esto que está pasando ahorita en Venezuela. Mire, verá lo interesante. Pero fue la firmeza de Barco con los Estados Unidos. La firmeza de él con los Estados Unidos. Y la cintura de Julio Londoño con los países de la región. Aquí yo debo de agregar dos cosas. Primero, que Barco y Londoño fueron muy eficientes en aprovechar el espacio que había dejado el proceso de Contadora. El proceso de Contadora que se había iniciado durante el gobierno del presidente Betancourt y que buscó conseguir la paz en Centroamérica, pero excluyendo o evitando la presencia de los Estados Unidos en Centroamérica, porque la apuesta fue esa. Mm. Eso le generó a Colombia un liderazgo y un prestigio en América Latina, en Centroamérica, Mm. y dicho sea de paso, un prestigio por su capacidad de gestión con la guerrilla centroamericana, que era una guerrilla de 4 países. Eran diferentes versiones Mm. de guerrilla en Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Mm. Yo me acuerdo de eso y me acuerdo de la gestión, porque mire que después, mejor dicho, antes de ser canciller de Barco, Julio Londoño había sido embajador de Colombia en Panamá, nombrado por el presidente Betancourt. Mm. Y toda la gestión de Contadora se benefició de unos contactos insospechados que tenía Julio y una capacidad de negociación con la guerrilla Mm. centroamericana. Entre otras cosas, ahí hay un episodio lindísimo, que es que Julio Londoño, acompañado de un embajador, que si no me equivoco era el embajador de Francia en Panamá, él era embajador de Colombia en Panamá, Julio, Sí. y se va con el embajador, si no me equivoco, era el embajador de Francia en Panamá. Se van en un jeep por la selva centroamericana, reciben de la guerrilla a la hija del presidente de El Salvador, Napoleón Duarte, que estaba secuestrada, se la reciben a la guerrilla y se la entregan a Napoleón Duarte. En un jeep. Tremendo. Es tremenda esa historia. Tremendo. Pero eso lo que prueba es la capacidad de gestión, Mm. la discreción, la capacidad de conversación que desarrolla Julio para bien del proceso de Contadora. Pero todo esto viene es a que eso explica que en el momento en que Colombia necesitó los votos de América Latina y del Caribe en la OEA, Sí. los Estados Unidos llegaron a un texto de conciliación y eso estamos hablando de que del otro lado estaba el presidente Ronald Reagan, republicano y el más duro con el tema de la droga. Entonces, a mí me parece que ese ejemplo, y hay otras circunstancias personales en que el valor que demostró el presidente Barco en el momento de enfrentar a unas bandas del narcotráfico empoderadas, fortalecidas, fue muy claro y muy definitivo en sus decisiones. ¿Y usted cree que hubo ahí un gran logro también en términos de diplomacia al avanzar esta tesis de la corresponsabilidad en términos de Sin duda me de quitó. la droga? No, sin duda, usted me quitó la palabra. Vea, Se la devuelvo. no, el otro episodio es
lo de la responsabilidad compartida, Eso. em, que es un bellísimo episodio. O sea, yo creo que Colombia, déjeme le digo un par de generalidades, pero se las quiero decir. Hágale. Yo creo que Colombia ha tenido algunos éxitos internacionales de política, a veces a nivel global, que demuestran que sí se puede, Ujú. que demuestran que con profesionalismo, persistencia, serenidad y con el lenguaje apropiado, Mm. el interés nacional colombiano se puede defender y se puede concretar en bien de los 52 millones de colombianos que existen. Y le voy a dar unos ejemplos. El primero, el que usted mencionó, el principio de responsabilidad compartida. No es el único, ya hay anteriores, pero es sin duda alguna uno que hay que mencionar. La adopción del principio de responsabilidad compartida en relación con el problema mundial de las drogas. Fue un éxito de Colombia y esos fueron 30 años de trabajo serio, coordinado, concertado, diferentes gobiernos liberales y conservadores, diferentes voceros, y ahí hay un discurso que pronuncia el presidente Barco en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, que es definitivo, porque es un discurso que describe los eslabones Mm. del problema del narcotráfico y explica cómo los dos extremos, la producción y el consumo, están unidos por una serie de actividades y de intereses en manos del crimen internacional organizado, pero que dependen de diferentes países. Ese discurso que marca la historia de Colombia y marca la fortaleza del argumento, se va a reflejar 9 años después, en 1998, cuando, por cierto, durante el gobierno de Samper, en junio de 1998, la Asamblea General de las Naciones Unidas, una asamblea especial sobre el problema mundial de las drogas, de 1998, adopta por consenso el principio de responsabilidad compartida. Adopta por consenso, con los votos de Estados Unidos, de todo lo que ya era la Unión Europea, Mm. o sea, con todos los votos de los países consumidores y obviamente con los votos de los países productores y explicando que por medio está el lavado de dinero, el sistema financiero internacional, Mm. el tráfico de armas, muchas veces el tráfico de personas, eh, y que la explicación de ese fenómeno lleva a que la Asamblea General de las Naciones Unidas, por consenso, adoptara una posición que había expuesto Colombia desde el gobierno del presidente López Miquel. Ese discurso de Barco termina con algo así como: esta guerra la vamos a librar todos juntos y estoy seguro que venceremos. Sí, Parece que no, ¿no? parece, No sí, hemos vencido. sí, no hemos vencido. Yo lo que creo, haya habido culpas de lado y lado. Eh, y lamento decir lo siguiente. Yo creo que un episodio importante, que tenía que ver con la implementación de esto, porque hubo periodos en los cuales se avanzó muy exitosamente. Pero a mí me parece que la falta de implementación del acuerdo de paz de Teatro de Colón ha sido una muy, muy mala decisión de un par de gobiernos colombianos. Una imperdonable. Mm.
decisión de un par de gobiernos colombianos, este y el anterior. Porque en realidad, cuando uno ve las estadísticas, entre 1910, finales del 16, se firma en el 16, Ujú. lo que es 1917-1918. Mientras se inició con alguna seriedad la implementación, Mm. hubo una transformación de las cifras colombianas en todo. Entonces eso es, pero ese es otro tema. O sea, ahí Sí, entramos en una cosa sí. mucho, mucho más Pero complicada. entonces volvamos, usted Volvamos está, a, ese, sí, el primer ejemplo es ese. sí, Y usted dice hay más ejemplos del sí. éxito. Hay por lo menos otro ejemplo, un par de ejemplos más a los que me quiero referir. Uno es la participación internacional en la implementación del acuerdo de paz. Lamento volver a lo del acuerdo de paz, pero desde el punto de vista Mm. de la política internacional de Colombia, la participación de los países acompañantes y garantes del acuerdo de paz. Mm. Venezuela, Chile, Noruega y Cuba. Y, y la participación del Consejo de Seguridad como verificante del cumplimiento del acuerdo de paz es un éxito enorme de la política exterior colombiana. Eso es increíble que se ha logrado, que hasta ahora se ha mantenido. Es que acuérdese que para que eso suceda, se necesita que los 15 miembros del Consejo de Seguridad, incluidos los 5 permanentes del Consejo de Seguridad, China, Rusia, Estados Unidos, Francia e Inglaterra, Mm. voten que sí, y no solo voten que sí, que voten los otros 10 que son temporales, alternos, que voten los 15 que sí y que además hayan financiado la verificación. Ese es un éxito indudable de la política exterior colombiana. Y me refiero a un tercer éxito. Déjeme preguntarle por un segundo, ¿cómo se gestiona? ¿Qué me puede contar usted de cómo se gestiona una cosa de esas? Usted, ahorita con lo de Barco, Mm, uno ve luego a Barco en la ONU, entonces la sí, tentación es a pensar que eso fue Barco cuando fue allá a la ONU. eh, Pero me habla usted de un trabajo de 30 años. sí. Por ejemplo, este del acuerdo de paz, ¿eso en qué escenarios se gestiona? Cuando uno habla de el Sí, eso cuerpo fue, sí. diplomático, es que gente reunida en Bogotá, eso que, o sea, es Santos a quien, mejor Así, dicho. a ver, yo sí creo que hay un momento en el cual las dos partes del acuerdo dicen necesitamos a alguien que verifique y Ujú. que diga qué está pasando y que verifique el cumplimiento de esto tan complejo, Sí. que es un tratado complejísimo. Eh, y ambos le dicen a las Naciones Unidas, se ponen de acuerdo en decirle qué pasa si le pedimos a las Naciones Unidas los dos. ¿Quiénes son los dos? El gobierno colombiano por un lado y las FARC por el otro, Ujú. el secretariado de las FARC. Sí. Se dirigen el gobierno colombiano y obviamente el que tiene representación en Nueva York y en Ginebra es el gobierno. Es el que tiene que hablar con los países miembros del Consejo de Seguridad, que son 15, para decirles ustedes aceptarían considerar una misión política. Entonces esa conversación con esos 15 miembros es muy complicada. Eso hay que explicar el acuerdo y Mm. hay que explicar las responsabilidades, Ya. uno por uno. Y además de los 15 hay 10 que cambian cada 2 años. ¿Y usted? Esa es una gestión muy refinada que yo creo que pues se movió muy bien la Cancillería, se movió muy bien el presidente, porque esas llamadas, esas llamaditas, esas conversaciones Mm. no son menores, o sea, sobre todo con todos, pero sobre todo, diría yo, con los 5 miembros permanentes, para que voten que sí los 5.
Y la otra cosa es que sí hay un mérito importante por parte del embajador de Colombia en Londres, que era Néstor Osorio. ¿Y por qué digo que hay un mérito? Porque en la medida en que Colombia no era miembro del Consejo de Seguridad, se necesita que haya un miembro del Consejo de Seguridad que redacte el proyecto de resolución y lo presente. Néstor Osorio comprende al quiero decir, convence al gobierno británico de que lo haga. Mm. El gobierno británico desarrolla el rol de penholder, es el que redacta la resolución diciendo vamos a nombrar una misión política especial para que verifique el acuerdo entre Colombia y las FARC en estas condiciones. Todavía está verificando. Y otra vez, igual que en el caso de los derechos humanos, que yo creo que fue un éxito también, del cual hablaría en otra ocasión, no solo verifica, sino que paga. Y hoy día tiene, yo no sé exactamente en este momento cuánta gente tiene la misión de verificación, pero son más de 300 personas. Entonces, y obviamente eso le da una viabilidad al acuerdo de paz. Por eso es que a mí, como colombiano y como diplomático, me duele muchísimo que el país no haya entendido lo que eso significó. Y el otro ejemplo que yo podría dar, hay varios más, unos anteriores y otros posteriores, pero el otro ejemplo de una gestión exitosa, coherente, que entre otras cosas acaba de tener un capítulo durante este gobierno, es el rol de Colombia en la adopción por parte de la humanidad, eso es increíble, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Eso fue una misión colombiana en el 2012, ya han pasado 12 años, pero el hecho es que el rol de Colombia fue definitivo en lograr superar un debate que nació por allá en el año 72, que es el debate agudo, profundo, complejo, casi insuperable entre los países desarrollistas y los países ambientalistas en el contexto de la lucha contra el cambio climático. Y ahí Colombia hizo un papel que uno, cada vez que uno oye esa vaina, uno dice, pero eso cómo hicieron. Eso de nuevo, es otra vez una antigüedad china. Eso es muy difícil de conseguir y Colombia lo logró. Pero hay otros ejemplos, en los cuales, solo para mencionar uno anterior, muy anterior, la creación de la OEA, Claro. la negociación del Pacto de Bogotá. Ambas cosas pasaron en 1948, aquí, ¿Mm? a 2 cuadras de aquí. Y sobrevivieron al Bogotazo, ¿no? Y sobrevivieron a Se Bogotá. pudo haber caído ahí, se imagina O sea, uno. eso es solo para decir que Colombia sí puede. Ha hecho cosas muy importantes en política exterior que representan beneficios para los 50 millones de colombianos. Yo me tengo que ir, Andrés. Muy bien, perfecto. Hablamos luego de Venezuela, Pero luego de vuelvo Samper. cuando quiera. Me encanta y si quiere la próxima vez pues dejamos aparte, no sé, 2 horas, Muy una cosa bien. así. Bueno, señor, muchas gracias. ¿Le parece? Un gustazo, me ¿Le parece muy gustó? bien. Excelente, buenísimo, yo estoy aquí encantado. Bueno, no. Bueno, señor. Encantado de hablar con usted.